Bienvenidos una vez a su canal favorito de dramas otomanos. Soy y estoy aquí como siempre para traerles las últimas novedades, chismes jugosos y análisis profundos de nuestras producciones turcas queridas. Rense porque hoy vamos a desentrar más menos a un misterio que ha estado en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que finalmente podemos confirmar. Hablamos de Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, y su posible reconciliación superíndice 3N. Sabemos que esta pareja ha cautivado corazones alrededor del mundo con su química innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación superíndice 3N, desde el momento en que se hizo pública, fue una montaña más menos rusa de emociones para sus fans. Y después copyright ese de una separación superíndice 3N que dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto, parece que las estrellas podrán estar alineándose una vez ese para estos dos tortolitos. Pero antes de entrar de lleno en este jugoso chisme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido de series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se perderán en ninguna de nuestras actualizaciones, análisis, entrevistas y por supuesto, las últimas noticias sobre Hande y Kerem. Vamos a ello. Bien, comencemos hablando un poco del Fenu superíndice 3 Senu con diéresis al capm, o Lofi sin deer, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, no solo conquistó superíndice 3 la pantalla chica, sino que también copyright N creu superíndice 3 una verdadera legión superíndice 3N de fans a nivel mundial. La historia, llena de enredos, romance y situaciones hilarantes, gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista independiente, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío como el hielo. Sus caminos se cruzan de la manera inesperada, dando lugar a un contrato de compromiso que pronto se transforma en algo mucho profundo. Lo que hizo especial a Senu con diéresis al capm fue sin duda la química innegable entre Hande y Kerem. La forma en que interpretaban a Eda y Serkan, la naturalidad de sus interacciones y la pasión superíndice 3N que transmitúan en cada escena, eran simplemente magníficas. Muchos fans, desde el principio, sospecharon que había algo de ese ayu de la actuación superíndice 3N, y no se equivocaban. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N, desatando una ola de euforia entre sus seguidores. Verlos juntos en la vida real, como una extensión superíndice 3N de sus personajes, era un sueño más menos o hecho realidad para muchos. Fue como si Eda y Serkan hubieran saltado de la pantalla para vivir su propio cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son fáciles. Después copyright ese de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans devastados. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos: agendas apretadas, presión superíndice 3N medio urtica, diferencias irreconciliables. Se hablaba de que la intensidad de sus respectivos proyectos profesionales había erosionado la relación superíndice 3N, dejándoles poco tiempo para nutrirla. Otros apuntaban a que la constante vigilancia de los medios y el escrutinio público habían terminado por afectarles. Lo cierto es que a pesar de la tristeza, la mayoría de sus seguidores siempre mantuvieron la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. El amor que se veía entre ellos en Senu con diéresis al capm era demasiado potente como para desaparecer sin ese. Y aquí es donde entramos en el corazón superíndice 3N de este vídeo, los rumores de reconciliación superíndice 3N. Durante las últimas semanas, las redes sociales han estado inundadas de más menos sales que apuntan a que Hande y Kerem podrán estar dándose una segunda oportunidad. Avistamientos en los mismos lugares, comentarios sutiles en redes sociales, likes sospechosos. Todo esto ha alimentado la especulación superíndice 3N y ha hecho que los fans vuelvan a ilusionarse con la idea de verlos juntos de nuevo. Recuerdo haber visto un tuit donde alguien juraba haberlos visto en un café copyright en Roma, y otro comentando sobre un me gusta de Hande a una foto de Kerem en Instagram que luego fue misteriosamente borrado. Cada pequeño más menos o detalle era analizado con lupa por sus seguidores, buscando cualquier indicio de una posible reconciliación superíndice 3N. Pero la prueba definitiva, el bombazo que tenemos para ustedes hoy, es la información superíndice 3N que hemos recibido de fuentes cercanas a la pareja.
Según estas fuentes, Ande y Kerem fueron vistos recientemente compartiendo una cena romántica en un restaurante exclusivo en Estambul. Al parecer, la Atmu superíndice 3 esfera era CU, lida y distendida, y se les vio reír y conversar animadamente. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, varios testigos confirmaron su presencia en el lugar. Una de nuestras fuentes nos dijo que parecuan muy CU superíndice 3 modos juntos, como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos. Pero eso no es todo. Nuestras fuentes también Copyright N nos han revelado que Ande y Kerem pasaron la noche juntos en la casa de U con diéresis Copyright L, lo oyeron bien. Después Copyright S de la cena, se dirigieron a la residencia de Kerem, donde pasaron la noche. Aunque no podemos confirmar con certeza que Copyright sucedió superíndice 3 exactamente tras esas puertas, el hecho de que hayan compartido una noche juntos es una seu más menos al muy clara de que su relación superíndice 3N podrá estar avanzando hacia una reconciliación superíndice 3N. Esta información superíndice 3N ha generado una verdadera explosión superíndice 3N en las redes sociales. Los fans estuvieron en Eufu superíndice 3 ricos, compartiendo fotos y vídeos de la pareja y expresando su alegría ante la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. A pesar de estas más menos ales prometedoras, Ande y Kerem aún no han confirmado oficialmente su reconciliación superíndice 3N. Podrá ser que simplemente es tu Copyright N retomando el contacto como amigos, o que es tu Copyright N explorando la posibilidad de darse una segunda oportunidad sin querer hacer público el proceso. Recordemos que ambos son figuras públicas y tienen derecho a su privacidad. Quizá se quieran mantener su relación superíndice 3N alejada del foco mediático hasta que es tu Copyright N seguros de que es algo su superíndice 3 lido y duradero. Sea como sea, lo que es innegable es que entre Ande y Kerem hay una conexión superíndice 3N especial, una química que trasciende la pantalla y que ha cautivado a millones de personas. Su relación superíndice 3N, ya sea como amigos o como pareja, siempre será un motivo de interu Copyright S y especulación superíndice 3N para sus fans. La forma en que se miraban, la forma en que se reúan juntos, era evidente que había algo más ese que simple amistad o con más menos erismo profesional. Esa chispa, esa magia, es lo que ha mantenido viva la esperanza de sus seguidores. Dejando de lado por un momento la posible reconciliación superíndice 3N de esta emblemática pareja, quiero hablarles de otra serie turca que también Copyright N ha tenido un impacto significativo en el panorama televisivo internacional y que, curiosamente, también Copyright N involucra relaciones amorosas complejas y llenas de pasión superíndice 3N, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, que se estrenó superíndice 3 en 2008, es un drama romántico que explora las consecuencias de un amor ilícito. Estuvo protagonizada por Beren Saat, Vantattu y Neva Atzere y cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, la felicidad de Biter se ve amenazada cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino atractivo y mujeriego de Adnan. Aşk Memnu es una adaptación superíndice 3N de una novela clásica turca del mismo nombre, y la serie logró superíndice 3 capturar la esencia de la historia original, actualizándola y adaptándola a los tiempos modernos. La pasión superíndice 3N entre Biter y Belul es incontrolable, y pronto comienzan una aventura secreta que pone en peligro a toda la familia Ziyagil. Aşk Memnu es una serie intensa y dramática que explora temas como el amor, la traición superíndice 3N, la pasión superíndice 3N y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La serie fue un con diéresis Copyright sito rotundo en Turquía y en muchos otros pauses, y se considera una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Su trama, llena de giros inesperados y momentos de alta tensión superíndice 3N, mantuvo a los espectadores enganchados desde el primer hasta el último capítulo. Lo que hace que Aşk Memnu sea tan atractiva es su trama compleja y sus personajes bien desarrollados. Biter es un personaje fascinante, una mujer ambiciosa y apasionada que se siente atrapada en un matrimonio infeliz. Belul es un personaje carismático pero también Copyright N inestable, un hombre que se deja llevar por sus deseos sin pensar en las consecuencias. La química entre Beren Saat y Vantattu es innegable, y su interpretación superíndice 3N de Biter y Belul es simplemente magnífica.
Su actuación superíndice 3N logró superíndice 3 transmitir la pasión superíndice 3N y la desesperación superíndice 3N de sus personajes de una manera tan convincente que los espectadores se sintieron completamente inmersos en la historia. Aik Memnu es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Si eres fan de los dramas románticos intensos y complejos, no puedes perderte esta joya de la televisión superíndice 3N turca. Además, la serie provocó superíndice 3 debates morales muy intensos en la sociedad turca, lo que demuestra el impacto cultural que tuvo. La serie puso sobre la mesa temas como el adulterio, la hipocresía social y la importancia de la familia, generando una gran controversia y obligando a la sociedad turca a reflexionar sobre sus propios valores. Y hablando de amores complejos y relaciones que dan de copyright hablar, no podemos dejar de mencionar Yalan, traducida en algunos países como Golden Boy. Esta serie, relativamente reciente, ha conquistado al público con su trama llena de drama familiar, romances tumultuosos y personajes con personalidades muy marcadas. Yalan ha logrado conectar con el público gracias a su combinación superíndice 3N de elementos tradicionales y modernos, y a sus personajes realistas y complejos. Yalan nos presenta la historia de Ferit, un joven mimado y mujeriego de una adinerada familia de Estambul, que es obligado a casarse con una joven de Gaziantep, Seyran, como castigo por su comportamiento irresponsable. Lo que comienza como un matrimonio arreglado, pronto se convierte en un torbellino de emociones, secretos familiares y luchas de poder. La serie explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, y la lucha de los superíndice 3 venes por encontrar su propio camino en un mundo lleno de expectativas y presiones sociales. Lo interesante de Yalan es que, a pesar de ser una serie que sigue los patrones de los dramas turcos tradicionales, logra introducir elementos modernos y realistas que conectan con el público actual. La serie aborda temas como la violencia de género, la desigualdad social y la importancia de la familia, pero lo hace de una manera que resulta fresca y entretenida. La serie también Copyright N destaca por su crítica a las estructuras familiares patriarcales y su defensa de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Los actores principales, Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, han logrado una gran química en pantalla, lo que ha contribuido al éxito de la serie. Sus interpretaciones de Seyran y Ferit son convincentes y llenas de matices, lo que hace que el público se identifique con sus personajes y se involucre en su historia. Su actuación superíndice 3N logró superíndice 3 transmitir la complejidad de sus personajes, y su química en pantalla hizo que los espectadores se enamoraran de su relación superíndice 3N, a pesar de sus altibajos. Yalan es una serie que te engancha desde el primer capítulo y te mantiene intrigado hasta el final. Si te gustan las historias de amor con obstáculos, los dramas familiares y las series que te hacen reflexionar, no puedes perderte esta producción turca. Además, el vestuario y la ambientación son espectaculares, lo que la convierte en una experiencia visualmente atractiva. La serie también Copyright N ha sido elogiada por su banda sonora, que incluye canciones tradicionales turcas y melodías modernas que complementan perfectamente la trama. Bueno, mis queridos fans de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los amores turcos, desde la posible reconciliación superíndice 3N de Hande y Kerem, hasta los dramas intensos de Aik Memnu, y los enredos familiares de Yalan. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de un nuevo comienzo para Hande y Kerem, basándonos en información superíndice 3N exclusiva y seu más menos ales que han encendido la ilusión superíndice 3N de sus fans. También Copyright N hemos recordado la intensidad y el drama de Aik Memnu, una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después Copyright S en la televisión superíndice 3N turca, y hemos analizado el éxito de Yalan, una producción que combina tradición y modernidad de una manera muy atractiva. Gracias por acompañarme más menos arme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el apasionante mundo de las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué Copyright piensan de la posible reconciliación superíndice 3N de Hande y Kerem? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué Copyright? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si también Copyright N están tan emocionados como yo con esta posible reconciliación superíndice 3N.
Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias del mundo de las series turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima, y que sigan disfrutando de las mejores series turcas. Nos vemos pronto.